Estamos nuevamente aquí en un nuevo podcast, Un Café con BCI Seguros. Hoy día me acompaña don Rafael Buceta. Un honor tenerlo acá, Rafael. Formación en liquidación, corredor, más de 30 años en la industria de seguros y obviamente muchas historias que contar y disfrutar. Así que bienvenido, Rafa. Qué bueno que aceptaste la invitación. No, a ti, Michel. Gracias por la invitación. La verdad es que es sorprendente, innovadora, como tú dijiste. Y aquí estamos. Bien, pues, para que conversemos. Vamos a partir conversando entonces. La idea es recorrer tu historia, obviamente, en la industria de seguros. Pero también nos interesa saber cómo, antes de llegar a la industria, cómo se fue forjando esa personalidad para llegar a los seguros. Y cuéntanos un poquito de historia, dónde naciste, dónde te criaste, en qué barrio de Chile estuviste. Yo solo tengo una inquietud antes de partir. Dale. ¿Por qué yo? ¿Por qué me invitaste a mí? Buena pregunta. Mira, yo preferí invitarte porque creo que eres una voz autorizada de la industria de seguros para hablar temas técnicos, temas comerciales. Tu historia, más de 30 años, me cautiva y además me cautiva tu forma de trabajar en la industria, que es muy generosa, siempre compartiendo conocimiento. Eres participante activo del Colegio de Corredores, te gusta esto de trabajar en comunidad colaborativa y además tiene una historia tú de vida bastante linda, que yo creo que la historia que hay detrás de cada corredor es tan rica y tan silenciosa que creamos esta instancia además para que se vayan contando esas historias en esta industria que a veces es media árida, fome, conservadora, muy regulada, pero hay historias que estoy seguro que ahora vamos a escuchar, historias maravillosas detrás de ti. Así tremenda introducción. Yo pensé que era ególatra, pero no tanto. Está bien. Oye, sí, mira, yo la verdad es que vengo de una familia, mi padre era ferroviario, mi mamá dueña de casa, toda la vida. Somos 5 hermanos, yo hice constelación familiar, entonces dentro de la constelación familiar te enseñan de que tienes que nombrar incluso los hermanos que han fallecido. Fuimos 5 hermanos, falleció una, hoy día somos 4 los que estamos vivos, 3 hombres y una hermana mujer, yo soy el menor, por lo tanto el regalón, el conchito. ¿El consentido o no tanto? No, porque la verdad es que yo creo que cuando tú eres el último, es como que te crees solo, porque mi mamá no tenía mucho tiempo y teníamos un problema generacional, porque yo soy el menor, mi papá teníamos mucha diferencia de edad, y eso significó de alguna manera que tuviera al amparo de mis hermanos. Mis hermanos eran los que me cobijaban y me ayudaban y me atendían, pero sí reconozco mucho la presencia de mi mamá. Mi mamá fue la que me inspiró. En la casa éramos todos artistas. Cantábamos, tocábamos guitarra. Y todos cantan hasta el día de hoy. ¿Y eso por el lado de tu mamá o tu papá? Por el lado de mi mamá. Mi mamá escribía poemas. De hecho, una anécdota. Mi mamá escribía los poemas que yo tenía que recitar en el colegio. No, te creo. Sí. Entonces, como ella los escribía, yo los hacía pasar como propio y los recitaba. Y normalmente ganaba los concursos y entonces me ganaba la oportunidad de recitarlos frente al colegio. El problema era que ya después que fue pasando el tiempo, la voz de artista era que me confiaba en mi memoria y fue un día que me tocó recitar, me acuerdo, el poema del Día del Padre y me acordé de las 3 primeras líneas y de ahí se me olvidó. Pero como buen artista dije, hay que seguir y de ahí inventé toda la poesía, recité toda la poesía, improvisé frente al colegio. Entonces yo le agradezco a mi mamá profundamente el desarrollo del alma artística, porque la verdad es que si yo siempre se lo he dicho a mis hijos, si yo pudiera reforzar algo, creo que es muy importante cuando los padres te fortalecen. Yo vine a cachar que era feo como en tercero medio, bueno, hasta tercero medio, te juro que yo me creía, bueno, súper bien, porque como tenía una personalidad atrayente, animaba los bingos, animaba los festivales. Entonces yo pensé que arrasaba, porque después en tercero medio, cuando un compañero de curso me quitó una polola, ahí vine a cachar que no era tan lindo. ¿En qué barrio? Estuve en el barrio San Eugenio, cerca de Buchef, del Parque Buchef. Para mí el Parque O'Higgins era mi patio, era ir a jugar allá.
Además, bonito ese sector. Es que las casonas antiguas, sí. muy lindas, muy bonitas. De hecho, siempre yo contaba la historia. Estaba restaurando Don Nacho ahí, Don Nacho, casona de Don Nacho. La casona de Don Nacho. No sé si existe todavía. Sí. No, ya no, hoy día ya no está. No. Por lo menos no he ido. La que está cerca es Aña María, que está ahí en Cluipico, que también es bien buena. Pero yo estudiaba, yo vengo de un colegio con números, pero antes tenía nombre, entonces era un nombre y número, entonces se llamaba el colegio D45 Provincia de Chiloé. Ahí partieron mis primeros años, hasta tercero básico. Y después me cambié de colegio y cuando llegué al colegio nuevo me presentaron frente a todo el curso. Entonces me dijeron, tenemos un compañero nuevo, se pone de pie por favor, y ¿de dónde viene? Entonces yo digo, vengo del colegio de 45 Provincia de Chiloé. Pero así se llamaba el colegio y la profesora entendió mal, entonces dice, oye, este miquito nuevo viene de Chiloé, háblenos de Chiloé. Bueno, Chiloé es una isla, le digo, te tiraste. Claro, toda la vida. Pero era por la fuerza que me daba mi mamá, si mi mamá me engrupió en el tema del artista. No, mucho tiempo. De ahí entré a estudiar a un liceo comercial, el Insuco 2. ¿Y cantáis? ¿Hoy día cantáis? Sí, canto, sí, mucho. Que pase la guitarra, ¿no? Traiga la guitarra. Sí, canto, animo. Fui director de coro de una parroquia durante muchos años. Como anécdota, siempre me pedían para los funerales. Entonces yo llegaba a cantar, llegaba a cantar a los funerales, qué sé yo. Yo una vez llegué atrasado y llegué y me senté y empecé a cantar ahí, pero empecé a cachar que no conocía a la gente, man. Bueno, termina la misa, termino de cantar, me acerco a los deudos a darle el pésame y me acerco al féretro y el muerto no era conocido, me equivoqué de sala y me puse a cantar en otro funeral. Pero es parte de la vida del artista, le digo yo. Me casé muy joven, me casé a los 18 años, con la polola desde joven, porque íbamos a la parroquia, entonces no nos conocíamos. No era tan feo. Es que como iba a la parroquia y cantaba en la parroquia, llamaba la atención. De ese matrimonio nacieron 2 hijos, la Natalia y Javier. La Nati hoy día es kinesióloga, vive en Canadá, a la cual extraño mucho. Ella lleva casi 2 años y medio, está tratando de hacer historia ya. Y Javier, que es abogado, que todavía está con nosotros, digo todavía, porque la verdad es que lo queremos mucho. Yo sé que esto es horrible lo que te voy a decir. Lo querés soltar. Pero no lo quiero soltar, porque me gusta mucho, que es muy simpático, muy agradable, también es artista. Yo siempre digo que Javier es de profesión baterista, ¿no? Y hobby abogado, al revés, porque su pasión lo mueve. Toca metal o thrash metal, una cosa así, ha tenido hartas giras internacionales. Toca en un grupo. Toca como en 3 grupos. La verdad es que yo pensé que los bateristas eran como tocaba ahí en un grupo, que era tu grupo, ¿no? Pues la verdad es que cuando estás en esta etapa de donde te llaman, tú vas y tocas y te aprendís las canciones y tocas. Mi primer matrimonio duró 22 años, nos divorciamos, nos separamos. Yo creo que producto de la vida, producto de habernos casado tan joven, significó que nos saltáramos etapas, que después la vida te pasa la cuenta y tienes que vivirla igual. Pero cuando te casaste tan joven, ¿empezaste a trabajar al tiro? ¿Estabas estudiando? Es que de ahí parte el mundo el tema de los seguros. Lo que pasa es que como yo me casé tan joven y había egresado recién, había que alimentar al bebé. Por lo tanto, mi primer trabajo fueron cuando Piñera trajo las tarjetas de crédito a Chile. ¿No? Cuando se crea Bancar, yo entré a estudiar a Bancar. Entré a trabajar a Bancar. Y partimos vendiendo las tarjetas Magna, Mastercard y Visa. A mí siempre me trajo la venta, la verdad es que me gusta vender. Y nace la Natalia y había que ponerle el hombro y me quedo sin pega. Y el papá de un amigo era liquidador de seguro, te estoy hablando del año 87, 88, y era liquidador de seguro. Y yo no tenía idea ni siquiera lo que era ser un liquidador de seguro, nada más lejos que eso. Y este gran amigo le habla con el papá y le dice, mira, tengo un amigo que tiene una hija, está recién nacida y necesita trabajo, ¿tú le podés dar pega? Sí, me dieron pega, yo no tenía idea.
Entonces me dice, mira, tú parte inspeccionando. Entonces le digo, yo no es sé eso? nada de auto. No sé, bueno, conozco la rueda, el manubrio, 18 años no tenía ni siquiera auto. Entonces me dice, pero mira, es súper fácil. Lo que tú tienes que fijarte es que si en el relato el choque es de frente, tú no pagues partes de atrás. Es tan simple como eso. ¿Y cómo se llaman las partes? Como no sabes cómo se llaman las partes, haz un dibujo de un auto y marca dónde está chocado y después lo analizamos acá. Okay. Y así entré en el mundo de los seguros. Entré en esa etapa de liquidación donde antiguamente, no sé si tú te acordarás, pero cuando tú chocabas tenías que ir a un liquidador y le tenías que pedir como liquidador 2 presupuestos. El liquidador analizaba los 2 presupuestos y daba la orden de trabajo. Tenía que ir a inspeccionar el auto no en los talleres, tenías que ir a la casa del asegurado y ahí inspeccionar y dar la orden de trabajo. Y de esa etapa yo siempre cuento una anécdota que era muy buena, porque me fui después como jefe de la liquidadora de la sucursal de Rancagua. Entonces en Rancagua, si ya en Santiago era así de precario a lápiz y en formulario, en Rancagua era más básico todavía y tú tenías que pedir 2 presupuestos. Y en general los talleres en un pueblo como que hasta se prestaban los formularios entre ellos. Entonces tú veías y revisabas y un choque, por ejemplo, decía para choque delantero, un presupuesto de un taller decía 20.000 pesos. Y el otro presupuesto decía 19.500. No sé, luces 32 y el otro decía 31.500. Tubo de escape no hay y el otro decía yo tampoco tengo. Era como, porque se prestaban mucho en eso los presupuestos, pero era una historia que se sentaba muy antigua. Y es buena escuela para vender seguros, aprender como liquidador. Yo lo agradezco enormemente porque y lo refuerzo hasta el día de hoy, porque yo vengo al revés. Sí. Yo vengo de la liquidación al mundo del corretaje, porque en el fondo cuando partí sin ninguna experiencia, como te cuento, en el tema de siniestrar, o sea, liquidar primero siniestros de auto, después ya te vas poniendo más ávido y más con mayor conocimiento, entonces empiezas a saber qué es lo que es un bisel, qué es lo que es un spoiler, porque se van repitiendo nombres, porque hasta antes tú tenías los nombres característicos y había que hacer el ajuste de presupuesto, pactar, dar la orden. Hoy día todo es diferente. Ustedes como compañía cuentan con una central de repuesto, la inspección casi la hacen en el taller. Es muy diferente a como yo partí. ¿Para qué te digo cuando salió el fax? O sea, el fax revolucionó todo, porque piensa tú que nosotros como liquidadores teníamos que ir y dejar la orden de reparación en el taller físicamente. Tenías que ir al taller y dejar la orden. El fax fue maravilloso. Cuando llega el fax, ya, pero revolucionó así. Ahora el fax duró súper poquito, la verdad es que duró poco, hasta cuando empieza a aparecer el tema del mail. El mail se lo comió. Y bueno, después de la liquidación de auto, ya fui ascendiendo en la liquidadora y pasé a liquidar ramos varios. Igual lo mismo, sin saber nada. Tuve una muy buena formación, un muy buen mentor que me enseñó a mirar, la verdad es que la liquidación desde otro punto de vista. Y eso yo creo que ha sido una de mis características hasta hoy, que es como, yo siempre digo esto, la Biblia es una sola, y tú tienes curas de derecha y curas de izquierda, siendo que la Biblia es una. Yo creo que en los seguros pasa exactamente lo mismo, hay mucho de interpretación. Y por lo mismo siento que me gusta esa discusión que se da, por lo mismo me gusta compartir ideas y retroalimentarme también, porque puede haber otra mirada. ¿Y en la liquidación hasta qué año estuviste? En la liquidación yo creo que estuve hasta el año 92 o 93. No. Vuelvo a Santiago, porque ya me había ido a Rancagua, vuelvo a Santiago y entro a trabajar a una corredora de seguros en el área de productos de venta. ¿Y qué te hizo saltar de liquidación a corredor, a venta? Que la liquidadora de seguro quebró. Ah, ya. Como quebró, tuvimos que volver a Santiago y partir básicamente de cero de nuevo, igual con ya una hija, pero más formado en el área de liquidación. Y por un aviso del diario llegué a una corredora de seguro y entré al área de producción de ventas, pero claramente con la mirada de una liquidación que es totalmente diferente. La verdad ¿Ya es que eres experto ahí de...? no sé si tan experto, me hice más experto después, me fui perfeccionando y me hice más experto, porque la verdad es que yo creo que esa es la característica mía. Como vengo de un área técnica, para mí me es más fácil entender
qué espera el área comercial de ese producto al momento de la liquidación. Entonces, la gran característica o el gran éxito de tener una buena póliza para mí tiene que ver con el tema de la redacción de la póliza. Si tú redactas bien y quieres aclarar todos los puntos, es ex antes de un siniestro. Y eso te va a liberar de un montón de problemas al futuro. Pero también ese tema pasa por conocer el negocio de tu cliente, porque puedes tener más o menos póliza estándar, pero hay mucha especificidad en algunos rubros, que es importante conocerlos para poder redactar buenas cláusulas y llegar a buen acuerdo. Y ahí viene una frase que tú siempre repites, incluso está en tu LinkedIn, la diferencia entre vender seguros y asesorar. Exactamente. Yo creo que voy a patentar, antes que me la copien, voy a patentar esa frase, porque lo he descubierto hoy día, creo que es el gran valor. Yo no vendo precio, porque por precio seguramente o voy a quedar muy caro o muy barato, y la verdad es que a mí me interesan las relaciones más a largo plazo. Por lo mismo tampoco soy de los corredores que cambien cartera, que me lleven o por el premio o por el viaje. La verdad es que si tú miras, en general mi política es de mantener, porque hago relaciones de largo plazo, aunque cierto significa negociar. Te iba a comentar, aunque mi primer matrimonio fue a corto plazo, pero en este segundo matrimonio espero que sea a largo plazo. Lo tengo que mencionar, hoy día estoy casado, felizmente casado con una mujer maravillosa, la Panchi, que yo creo que ella me entiende mucho porque es educadora de párvulo, entonces tiene todo el campo para poder entenderme mucho. Y ahí llegué a la corredora de seguros, donde ya me empecé a desarrollar más en otras áreas, en otros productos. Esa corredora de seguros teníamos los seguros de Parque Arauco en ese tiempo, cuando era el único, y era grande. Y ahí yo creo que esa fue mi gran escuela de aprendizaje, porque eran negocios mayores cuando el Parque Arauco recién nació. ¿Qué edad tenía ahí más o menos? Yo creo que como 25. Joven todavía, sí, muy sí. joven. Oye, ¿y dónde viene esta tu generosidad por compartir tu conocimiento, de no quedarte con la información ahí cautiva, participar activamente del colegio de corredores? Siempre te gusta trabajar en comunidad, en forma colaborativa. ¿De dónde crees que viene eso? Yo creo que tiene que ver el tema de la formación parroquial y social también, porque como trabajé muchos años en parroquia, siempre teníamos trabajos sociales a nivel parroquial. Entonces, a mí el sentido de compartir es algo que lo tengo arraigado desde siempre, pero compartir conocimiento tiene un principio de vida, que es, mi madre tenía una frase que yo la hago mía hasta el día de hoy, que dice: la felicidad no es completa si no es compartida. Bonita frase. Lo repito hasta el día de hoy, desde niño. Entonces, siento que de alguna u otra manera eso para mí es como leitmotiv. Yo no puedo sentirme feliz si el otro le falta. Y creo que en el campo nuestro, que es el campo de seguro, que era lo que te comenté cuando nos conocimos la otra vez, si yo logro compartir mi experiencia y poner cláusulas o extensiones de cláusula al mercado, y se lo comparto a otro corredor, ese otro corredor se lo va a exigir a otra compañía, y finalmente algo que era excepcional se va a volver una tendencia en el mercado. No digo que sea el líder, pero sí yo creo que he hecho aportes al mercado con cláusulas y extensiones que hoy día se usan, que se masificaron, pero que de alguna manera partieron de a poquito. Y yo creo que en la medida en que crezca esa mejor cobertura, ustedes como compañía y nosotros como corredores vamos a estar más tranquilos, y el beneficio lo va a recibir el cliente. O sea, vamos a tener un siniestro que va a tener cobertura y que no vamos a tener que andar ni pidiendo pagos de gracia ni entrando en conflicto. Y todos ganan finalmente, un win-win. Finalmente esa es un poco la idea. Por lo tanto, el concepto de compartir tiene que ver con que vamos a mejorar todo. Si todos crecemos, si todos compartimos, un tema que nos va a servir a todos. ¿Y cómo ve hoy día el colegio de corredores? Yo estoy muy contento de pertenecer al colegio. Así te veo. Sí, porque creo que Leopoldo ha hecho un muy buen trabajo. Hay algo que a mí me gusta mucho, que es el perfeccionamiento continuo. Estuve participando 2 días atrás de una capacitación de RC Médica, por ejemplo, cuando uno cree saberlo todo. La verdad es que
solo me remonto un poco atrás. Cuando yo entré a trabajar a la corredora de seguro, como venía de la liquidadora, no tenía los conocimientos técnicos de la corretaje. Por lo tanto, me metí a la universidad a estudiar el tema del corretaje como tal. Y yo decía, pero a mí me debe la raja si yo llevo trabajando tanto tiempo. Y la verdad es que hay diferencia entre lo teórico y lo práctico. Yo creo, no sé si se dan otras profesiones, pero sí, en teoría el seguro funciona de esta manera. Y en la práctica la verdad es que no es así. Entonces, y ahí todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Exactamente. Por lo tanto, cuando tú te vas capacitando, y me pasa hasta el día de hoy, te quería compartir por eso, en esta capacitación que tuve en RC Médica, por ejemplo, me llamó la atención que hay una cobertura que no la dan todas las compañías, y yo la tenía como propia de todas para ese ramo, y no es así. Entonces eso te obliga a investigar, ok, qué compañía la tiene, cuál es la y ahí viene la frase de no hay que vender seguros, sino que hay que saber asesorar, y eso parte por capacitarse. Entonces yo creo que el colegio hoy día está brindando por lo menos más de 5 o 6 capacitaciones durante el año, online, que yo creo que fue lo bueno que nos dejó la pandemia, porque eso permite que a lo largo del país, ¿cierto?, varios corredores puedan acceder al mismo tipo de información. Y de eso yo también me siento feliz de que ellos me hayan considerado y me hayan invitado a hacer las capacitaciones de los seguros de condominio, el cual domino bastante y me gusta compartirlo porque siento que podemos perfeccionarlo, siento que es un producto que es muy atingente hoy día. De acuerdo al nuevo cambio de la ley, ¿cierto?, se hace mayormente necesario, y por lo tanto creo que hay que perfeccionarse y compartir ese conocimiento. En lo que tú haces del día a día, ¿qué ramo es el que más te gusta asesorar al cliente? ¿Cuál es tu preferido? Es que todo en serio. A mí, pero mi expertise es el tema de condominios, responsabilidad civil y property. Creo que esos son los 3 ramos fuertes donde por lo menos mi cartera ha crecido, y es la que más me gusta. Porque cuando existe una forma de vender que a mí yo quiero compartirla porque es como un llamado de atención. Hay corredores cuando están partiendo, ¿cierto?, que por falta de experiencia, en general toman un negocio y se lo mandan a la compañía. El ejecutivo de la compañía toma el negocio y se lo pasa al técnico, y el técnico cotiza estándar y le devuelve la cotización al ejecutivo, quien tampoco muchas veces domina el tema, y se lo pasa al corredor. Si nadie en esa cadena se toma el tiempo de analizar el cliente específico, si necesita algún detalle, por ejemplo, solo un detalle, si tú estás hablando de frigorífico, necesita la cláusula, ¿cierto?, de frío, ¿qué pasa si se corta la luz, por ejemplo, y se corta el frío? Si tú no le vendiste esa cláusula, claramente va a haber un perjuicio, y ese tipo de fineza son las que cuando uno analiza las pólizas de la competencia. Y en comunidades, que tú soy experto en vender comunidades, asesorar y supervivienda, has dado charlas de eso. Sí. ¿Cómo vendí hoy día tú un seguro de comunidades? Hoy día nos topamos con el gran problema de las comunidades que, como tienen rotación de equipos de comité, cuando tú has logrado convencer a un comité que te escuchen, se produce el cambio del comité, y el comité en general tiene la percepción de traer a su propia gente, y eso significa su propio administrador, y el administrador trae su propio corredor. Lo que nosotros hemos hecho es un trabajo con cada comunidad, que es tratar de juntar al equipo de directivo de la comunidad, el comité, ajeno o incluyendo al administrador, y que nos escuchen del por qué una póliza es mejor que la otra. Porque hay la tendencia básicamente de bajar los precios a costa de o subir los deducibles o quitar cobertura. Entonces, si tú no lo explicas, la verdad es que la comunidad es la que se ve gravemente expuesta. Una de las ventajas que yo creo tienen las pólizas de seguro con las cuales tenemos convenio con ustedes es mejorar robustamente la cobertura de responsabilidad civil. Porque la póliza en general de responsabilidad civil de comunidad tiene una cobertura estándar que tú puedes mejorar si sabes pedirlo. Y ahí está el secreto, saber qué pedir y cómo pedirlo, porque no tiene mayor incidencia en el precio, pero sí en el sustento de la cobertura. Muy importante.
¿Y cómo has visto la industria desde que comenzaste? Imagino que también haciendo propuestas a manito ahí. No, y el tema era, que yo no sé ¿Cómo cuánto era? tiempo lleváis tú en el mercado, pero como yo partí muy cabro, en ese No, mira, tiempo... a mí me tocó lanzar la primera página web para corredores en la industria, que fue Le Mans. ¿Ya? Y me pasó que lanzamos la página web, pero a destiempo porque no había computador, los corredores no tenían internet, Teníamos Fue- los disques de 3/4. los disques 3 ¿Te cuartos. acordás? Sí. Entonces, Lotus. muy visionario, pero a destiempo. Tenías que saberte, no sé cómo se llama, Control B, Control C, ¿no te acordás? ¿Cómo viviste esa época ahí a propuestas a manito? Primero las propuestas a mano, o sea, tenías que tener sí o sí máquina de escribir, porque no, ya ni siquiera se usaba a mano, sino que tener máquina de escribir. Después fíjate que yo siempre me acuerdo de eso, que hoy día ya no se da. Habían compañías de seguro que tú firmabas un plan de pago, tenías que llenar el plan de pago a mano nomás, pero habían otras compañías que usaban letras de cambio para documentar la póliza. ¿Y cómo te pagan las comisiones? No, ¿Cómo- espérate, si el cómo tema era registraban cuando las tú tenías comisiones? que documentar en cuotas, 10 cuotas o 11 cuotas, ¿Eran y 10 tenías letras? que tipear 10 letras y no te podías equivocar porque no podían llevar adulteración. No, era un tema, un temón. ¿Y el control de las comisiones cómo te las pagaban? No, ¿En un no había libro? cero control. ¿Cero? Era un libro, pero. O sea, de hecho, todo el registro, siempre la super te ha pedido control. Y por lo tanto, tú llevabas el libro. De hecho, hoy día el libro de producción igual te lo piden, solo que lo llevas Digital. digitalmente. Pero tenías el libro de producción, el libro de comisiones, hacer boleta, porque no todas. En ese tiempo eran más personas naturales que No. empresas. Después, con el tema tributario, casi todos migraron al tema empresa. Pero era muy simpático. Andabas mucho en la calle. De hecho, tenías un junior para que ¿Cómo cae clientes? tú en esa época? mandabas la propuesta, ¿Ya? después tenías que ir a buscar la póliza, revisarla. O sea, todo era papeleo, todo era ir y andaba mucho en la calle. La verdad es que los clientes en general siempre han funcionado como referidos. No. Siempre tu cartera ha generado El boca a boca. el boca a principal. boca ha sido a lo mejor le funciona a otro corredor, pero en el caso nuestro somos muy cuidadosos de la cartera que tenemos No. y del perfil de cartera. Por lo menos yo no trabajo con vendedores, por lo tanto sé muy bien a quién le estoy vendiendo, porque la problemática de trabajar con vendedores es la caída después de la calidad de venta, ¿cierto? La persistencia. Y eso es un tema que hasta el momento a mí no me ha dado resultado la vez que lo intentamos, por lo tanto decidí detenerme y hemos crecido. Yo creo que por la calidad de servicio somos una corredora chiquitita, pero Pero te va muy bien. le ponemos empeño. No tan chico, no tan chico. Le ponemos empeño. No, al lado de otros soy. Siempre mis colegas yo lo molesto porque le digo, yo soy un ácaro. Cuando vendí el concepto de ácaro. Y otro colega me dice, ya yo soy un ácaro de un ácaro. Entonces, bueno, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con ponerle empeño. Yo tengo una persistencia bastante alta, tengo un equipo de trabajo súper bueno, tenemos una morosidad del 0,01%, Maravilloso. pero tiene que ver con la espiritualidad. Hablaba con un cliente esta semana y me hablaba de eso, de que uno se tiene que rodear de gente que tenga tu misma espiritualidad para trabajar. Más que lo técnico, más que el conocimiento, más que el profesionalismo, porque a veces puede ser súper capo, Sí. pero no entra en tu dinámica, no tiene tu mismo principios, valores, y él me habló de espiritualidad. Me gustó eso. Yo Mira, creo que bonito. hemos formado con el equipo esa espiritualidad que buscamos. Oye, ¿cómo veis la industria hoy día hacia adelante? Y tú como corredor, ¿cómo te proyectas ahí, no sé, en 10 años más? Mira, la verdad es que este año nosotros, como empresa, yo decidí hacer algo súper innovador. O sea, no sé si tan innovador, para mí es súper innovador, porque no lo habíamos hecho antes, que tiene que ver con que en mi perfil de corredores, ¿cierto? Hay un segmento grande, yo no soy tan grande, pero cómo crecía, decía yo. Y en estas capacitaciones de las cuales yo te hablaba, me empecé a dar cuenta con las capacitaciones que hacía en el colegio o con otras charlas a las cuales daba, que había mucho corredor que estaba partiendo y que tenía mucho cliente potencial, pero sin embargo no tenía o el conocimiento o tenía miedo de poder dar el salto y vender un seguro más robusto
para, por ejemplo, un frigorífico o una empresa más grande. Teniendo el contacto. Teniendo el contacto. Entonces, seguía con el auto o con lo que él le daba el confort. Y empecé a ver que ahí había un nicho. Y me empecé a contactar con esos corredores y a ofrecerle una especie de, que es para mí lo más transparente, una especie de cocorretaje. ¿Qué significaba esto? Porque en el fondo te podía decir, mira, tráeme o págame una comisión y yo te lo administro. La verdad es que me gustó más el concepto de cocorretaje, que lo hemos logrado hacer con algunas compañías de seguro, y es que aparecemos en la póliza los dos corredores, en el porcentaje que hayamos pactado. Como yo administro la póliza, llevo un mayor porcentaje claramente, pero respeto la propiedad de ese cliente, que es de él, pero toda el diseño de la póliza, la negociación, la cobertura, le permito a este cliente que es menor poder llegar a negociaciones que yo tengo con las compañías, a un nivel de tasa diferente, a un nivel de negociación diferente, y eso le permite crecer a él, darle solidez a su cartera. Y si el día de mañana él quiere llevárselo, yo respeto, porque él ya me pagó por este año y se lo quiere llevar. Si quiere seguir conmigo, bien, seguimos. Pero este año hemos crecido mucho en el cocorretaje, que es decir, yo le ayudo a este corredor chiquitito a tomar los negocios grandes, lo analizamos, vamos los dos en la carátula de la póliza, por lo tanto él declara frente a la CMF su porcentaje y yo declaro la mía. Sigues con tu filosofía de colaborar, de trabajar en comunidad. Es un tema que Sí. me gusta el compartir, es un tema que me supera. Entonces creo que, de hecho no soy egoísta, por eso siempre lo planteé, porque oye, si a ti te parece y cuando renovemos esta póliza tú te sientes capaz de llevártela, encantado, es tuya, yo reconozco tu propiedad, por lo tanto tú te la llevas a un tema. No ha ocurrido, se han mantenido y se han permanecido esas pólizas, así que en eso estamos este año, creciendo en cocorretaje. Hubo ya 2 compañías que compraron la idea y lo pudimos hacer y ha funcionado bien. Y ¿cómo veo yo el futuro? La verdad es que yo te diría que me preocupa mucho todo lo que tiene que ver con el tema de naturaleza. Creo que se viene el tema de seguros paramétricos. Por el cambio climático. Siento que es un tema no menor. Pero en concordancia con lo que yo te hablaba antes de este tema del cocorretaje, yo viajé hace 10 años atrás a Europa a conocer cómo funcionaban las compañías de seguro y creo que vamos para allá, o por lo menos es lo que percibí yo este año. Las corredoras chicas van a tender a desaparecer al alero de las corredoras grandes. Tú sabes que en España, por ejemplo, las corredoras, los corredores chicos de mi tamaño o menores que yo, no se entienden directamente con las compañías de seguro. Pasan a través de un broker mucho más grande, ellos, March, y tú negocias con ellos. Y las compañías hablan, por lo tanto, solo con los corredores chicos. A mí me da la impresión que todo va hacia allá, sobre todo si tú has visto las últimas fusiones, las últimas compras. Pero no me da miedo, no es un tema que oye, hay que temer, no, va a cambiar el interlocutor, pero tú vas a seguir siendo exactamente la misma función, porque sí creo que Chile tiene, a diferencia de Europa, otra característica, que es la cercanía. La cercanía, hay más vínculo entre personas. Tú has visto, no vamos a nombrar la compañía, pues hombre, pero hubo una compañía que intentó poner sucursales casi en todos los barrios, ¿cierto? Sí. Con la idea de que tú fueras a pagar y no resultó. Y eso es porque el chileno es muy de compadre, muy sí. Me pasa lo mismo con pues si no les gusta lo editan y lo sacan, ¿eh? Pero hay muchos ejecutivos o gerentes que se van de las compañías de seguro y dicen voy a poner una corredora, pensando que todo el know-how o todo el conocimiento de los clientes, bueno, llegar y abrazarse. Y la verdad es que varios han dado harto bote. Exactamente. Y yo creo que tiene que ver con la cercanía con tus clientes. Si tú le preguntas a la mayoría de los corredores, todos van a tener una cercanía con el cliente, salvo los masivos, como Falabella, por ejemplo, ¿cierto? Pero a nivel de corredores, personas, es la cercanía la que te hace estar. No, pero además yo creo que hay que tener una personalidad distinta, porque ustedes como corredor se reinventan día a día, todos los meses parten de cero, son más resilientes, vienen de historias de mucho esfuerzo.
Entonces, es otro carácter que hay que tener también para estar en la industria como independiente, como emprendedor, empresario, como quiera llamarse, de corredor. Pues, es muy distinto de un ejecutivo que ha estado en una zona de confort de alguna manera, por más que es súper sacrificado también, es súper valorable, pero son, yo creo que, habilidades distintas. Lo que pasa es que, claro, cuando tú ya llegas a una instancia donde tienes una cartera, porque yo me voy a quedar con algo que dijo una persona en la última convención que tuvimos, y que yo no me había percatado. Me van a decir, ¿cómo no te percataste? No, porque a mí me gusta lo que hago, no es que no diga que no trabaje por dinero, pero no me había percatado hasta el momento, o no había sido consciente, esa es la frase. Los corredores seguros somos de las pocas empresas, de las pocas personas en Chile que ganan en UF. Y eso fue como, wow, claro. Entonces, para los corredores, cuando tenemos ya una cartera formada, a diferencia, por ejemplo, mi hermano también es independiente, tiene una empresa de refrigeración y aire acondicionado. Él nace y muere todos los meses. Lo vendió, se cerró, ya, salvo que tenga mantenciones, contrato de mantenciones. Cuando ya tú tienes una cartera, que si bien tienes que defender, es más o menos una cartera ya armada. Diferente es cuando estás partiendo. Por eso, esta es una idea que yo la lancé hace mucho y nadie me pescó, ni compañía de seguro. Lánzala. Yo sería de la idea de a los corredores que están naciendo o recién saliendo de la escuela, o cuando tú tienes tus corredores agentes, por ejemplo, siempre yo he sido de la idea de formarlos en tips de venta, que no es darles la cobertura, porque se supone que la cobertura la aprendiste en el colegio. Yo después te podré reforzar, pero tú necesitas capacitar a los nuevos vendedores en tips de venta. Y el tips de venta es, mira, si es algo tan simple como, por ejemplo, cuando tú vas a vender un seguro de incendio, ¿qué tienes que preguntarle? Dependiendo del tipo de empresa, pero ¿qué tienes que preguntarle? Número de piso, ¿no? Ya, es cierto que tú le puedes pasar un formulario con las preguntas, pero hay una manera de llegar al cliente, hay una manera de en qué preguntarle, en qué momento, que tienen que ver con los tips de venta. Ahora, eso no se hace. Lo que se hace es capacitémoslo en venta de seguro. Digámosle cuál es la cobertura. Es muy importante, pero junto con ello debe obligatoriamente, a mi entender, entregarse la forma en que se debe vender. Porque no es lo mismo vender un seguro de incendio que un seguro de vida, que un seguro en auto. ¿Quién te ha enseñado eso que estás hablando recién? ¿Dónde lo aprendiste? Yo creo que tiene que ver con la experiencia de vida. Y porque me ha pasado mucho entender el tipo de cliente. Yo siempre... Ahora, uno puede caer en el prejuicio, porque te pasa que yo llevo más de 30 años vendiendo, entonces tú cachai más o menos cómo es la persona que está al frente para saber cómo abordarlo, en qué momento discutirle. Ahora, hay algo que me supera, que mi señora me regaló una vez que fuimos a Marruecos una lamparita de Aladino. ¿No? Entonces le digo, ¿por qué me la regalas? Para que guardé el genio mierda que tenía. Me cuesta todavía controlar el tema del genio. Lo he ido trabajando, pero me cuesta un poco. Tiene que ver con la experiencia. Por eso me gustaría compartirlo, porque en el fondo sentir que conversábamos recién y yo te decía, a diferencia de otras profesiones, que es más o menos el mismo estilo, los corredores de seguro vienen de diferentes profesiones, por lo tanto tienen diferente formación y tienen diferentes personalidades. Entonces, claro, todos pueden vender, pero a algunos les puede resultar más fácil que a otros. Los que son más histriónicos, pero los que son más reservados pueden tener otra manera de vender, y ahí hay que saber lo mismo, cómo identificar al cliente, porque si te toca un cliente muy iracundo, muy irascible, y tú eres muy calladito, no. El corredor de seguro debe transmitir seguridad al cliente, y si tú no estás seguro en lo que tú estás vendiendo, el cliente lo percibe. Cuando tú le hablas, en mi caso, siempre me dicen como que yo lo amenazo, pero la verdad es que como yo tengo la experiencia del siniestro, cuando yo le hablo del siniestro, que es tangente, que es un caso real, el cliente te escucha primero el problema y después cuál es la solución y con qué cobertura tú lo podrías cubrir. Explicarle a todos los clientes que no existe, porque tú le preguntas a todos los clientes, no, yo tengo la cobertura total. No
existe la cobertura total. Siempre las pólizas tienen un resguardo o tienen unas limitaciones o tienen una subcobertura y tienen obligaciones. Por lo tanto, yo te voy a pagar, porque en general existe en el mercado la crítica de la letra chica, ¿cierto? Pero no está en letra chica, de hecho se normó y creo que tiene que llegar a Arial 10, una cosa así. Ya no hay letra chica. No hay letra chica, pero tienes que saber explicarlo. Si tú lo explicas antes, no vas a tener problemas el día de mañana. Oye, ¿tu madre cómo ha visto tu carrera profesional? No sé cómo la viste porque está en el cielo. Pero cuando partiste en esto. Mi mamá murió y se llevó conmigo. Yo siempre digo, cuando mi mamá murió, yo aprendí a llorar de una forma muy diferente. Muy diferente porque como era una imagen tan fuerte en mí, cuando yo la perdí, me afectó mucho. De hecho, teníamos una relación tan cercana, que le dijo a mi esposa actual, a la Panchi, te llevas el mejor de mis hijos. Con esto se van a enojar mis hermanos, pero le dijo así, te llevas el mejor de mis hijos. Pero es porque claramente yo era el menor, de 5, ¿cachai? En tiempos difíciles. Por lo tanto, yo fui su regalón, fui donde ella volcó toda su esperanza, toda la parte histriónica, lo artístico, que yo le recitara sus poemas. Ella se sentía muy orgullosa de lo que yo había logrado. Uno de los grandes logros que yo siempre le conté, que para mí era, a la primera persona que llamé era porque yo tenía asegurada la embajada de Egipto, y la embajada de Egipto me recomendó a la embajada de Kuwait en Chile, y tuve que ir a reunirme con la embajadora de Kuwait en ese tiempo, y yo tengo un inglés bien atarzanado, pero como los árabes en general tienen un inglés bien pronunciado, que yo lo entiendo, no entendíamos re bien. Y salgo de esa reunión y a la primera persona que llamé fue a mi mamá para contarle: mamá, fíjate que me reuní con la embajada de Kuwait, uno de los países más ricos del mundo, mira dónde llegó tu hijo. Esas experiencias las compartí con ella y ella estaba muy feliz, muy orgullosa de este tipo. Sí, yo creo que ni ella pensaba que yo iba a llegar tan lejos. Yo siento que he llegado lejos, puede que... Muy lejos. Puede que... ¿Y tu hijo cómo han vivido esto, que el papá trabaja en seguro? Fíjate que ese fue otro tema. Generación... Bueno, a raíz de esto, de que he ido notando de que hoy día la mayoría de los hijos de corredores, porque yo llevo tantos años en el mercado, hay sucesión, algunos que he visto este cambio. Se está dando harto eso. Mucho. Por eso yo apuntaba hacia ese segmento. Yo sé que tienen sus hijos, o sea, sus papás corredores, pero siempre la voz del papá no es la indicada. ¿Hay cachado? Si por mucho que tú le digas, no, si no viene de otra persona, lo que diga tu papá no es correcto. Por lo tanto, hasta ahí está mi ofrecimiento a los hijos de los corredores, colegas, si quieren, hacemos una reunión. Uno de mis objetivos era de que mis hijos siguieran. Y la verdad es que ninguno de los dos quiere seguir en la corredora. Uno porque te dije que artista, claro. Ni una posibilidad. Y tu hija y la hija que se fue, lo más probable es que se quede en Canadá. Si Dios quiere, maravilloso. Sí, si Dios quiere, está haciéndole todo el esfuerzo. La verdad es que ella también siguió ese sueño, porque se fueron así, vendieron todo lo que tenían en Chile con su marido y se fueron. Él es arquitecto y le están poniendo empeño allá. Está difícil hoy día, más encima sí, con la situación de Trump. Hay un tema más o menos complicado. Pero mira, tú has cachado que a veces la vida te lleva a algunas cosas. Ya, en este caso es una decisión de ellos. Y eso es lo que a mí me deja tranquilo. No es que la vida los arrastró a esta situación, no. Ellos están viviendo esto porque es algo que ellos quieren. Oye, ¿y en qué colegio estuviste? T45, provincia de Chiloé? Provincia de Chiloé, mira. ¿Ese niño que recitaba poemas ahí está orgulloso de lo que hay hecho? Sí. Yo en general agradezco todos los días la vida tranquila que hoy día tenemos como familia, después de haber... Siempre un divorcio es complicado, no fue fácil, entiendo por qué pasó, me hago cargo de mis culpas y de mi mochila, pero siento que hemos avanzado mucho, yo en lo personal,
Y por eso agradezco la vida tranquila. Yo creo que muy poca gente puede decir que tiene una vida tranquila. La verdad es que la frase tranquila, la palabra tranquila, me la enseñó mi actual mujer. Yo no la conocía, como te dije, tengo un genio medio irascible. Y ella me enseñó a buscar la tranquilidad, darle la importancia necesaria a las cosas importantes. Y lo demás, yo siempre hablo de, ya lo habrás notado, yo soy mucho de analogía. Sí. Señora, cuando usted quiere hablarle con su marido, háblele con analogía. A los hombres hay que hablarle con analogía. Entonces, de alguna u otra manera, yo siento que hemos logrado la tranquilidad. Y eso para mí es muy, muy importante hoy día. Tener la tranquilidad para aprender. La analogía que te iba a contar, la de las piedras grandes, no sé si te la sabes. ¿No? Había un profesor en una clase con alumnos, ¿cierto? Y echa unas piedras de un tamaño de 5 centímetros y le pregunta, ¿está lleno el vaso? Y los alumnos dicen, sí, está lleno. Se equivocaron, y se saca un vaso de gravilla y la gravilla cae entre las piedras. Vuelve a preguntar, ¿está lleno? Los alumnos ya dudaron. El profesor le dice, tienen razón en dudar, porque saca arena y le echa la arena, y la arena cae entre el espacio que dejó la gravilla y la piedra. Y le dice, ¿y está lleno ahora? Sí, no, ahora está lleno. No, saca agua y le echa agua. Entonces dice, ¿qué aprendemos de esto? Los alumnos quedaron en silencio y el profesor le dice que para cualquier cosa en la vida las piedras grandes deben ir primero y el resto va a encontrar acomodo. Es de ti, depende cuáles son las piedras grandes en tu vida. Para alguna gente las piedras grandes son su familia, para otra puede ser su trabajo. Lo importante es que tú, a mí me quedó muy claro, que tú frente a un dilema tú pongas las piedras grandes y el resto va a encontrar acomodo solo. Linda analogía. Sí, me gusta mucho. Pues cerremos con eso porque me encantó para cierre. Mi última pregunta, si volviera a nacer, ¿volvería a trabajar en seguro? Sí, la verdad es que sí. El seguro te permite, así como tú decías que me gusta compartir el conocimiento, a mí el seguro me da la tranquilidad de poder darle una confianza a un cliente de que frente a un siniestro o catástrofe va a quedar bien cubierto. Entonces cumplo las dos funciones, comparto conocimiento, pero a su vez también comparto tranquilidad, seguridad. Bien, pues Rafa. Oye, gracias, Michel, por la invitación. Siempre tu casa. Muchas gracias por haberme considerado. Un honor que hayas estado acá y tu historia seguirán ahí trascendiendo en la industria. ¿La botella de vino me la llevo ahora o me la llevo después? Al tiro nomás. Muchas gracias. Chao, chao.